Y ahorita les voy a compartir la presentación. No sé si ven la presentación, ven la diapositiva. Sí, doctor. Ah, vale. Sí la observan ahí, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de cefaleas es un tema, bueno, cuando hablamos de cefaleas o cefalalgias, este es un síntoma que es muy común en práctica médica y que nos puede implicar desde algo muy benigno eh, hasta algo más complicado que pueda representar pues, una amenaza para la vida de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, eh, la cefalea es el dolor más común en los humanos y es el motivo de consulta más frecuente en la práctica médica. Eh, sí, ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, doc. Muy bien. Se dice que más o menos el 90-95% de personas, incluso me atrevería a decir que tal vez un porcentaje mayor, pues ha sufrido una cefalea en cualquier momento de su vida. Es un problema que afecta a todos los grupos etarios, desde población infantil, población adolescente, adultos, pacientes embarazadas, adultos mayores, o sea, afecta a todo nivel. Ese motivo de consulta, tanto en atención primaria como en atención de urgencias o en clínicas clínicas pues, de neurología, vaya, para casos muy específicos. Eh, y en países desarrollados, pues más de la mitad de la población ingiere analgésicos por cefalea. Muchas veces se produce una automedicación, ¿verdad? Que es un problema muy común que se da. Eh, la cefalea, pues, es causa importante de ausentismo laboral y escolar. También puede ser un problema de tipo crónico. Eh, ya habíamos hablado de la tendencia a la automedicación, sobre todo en nuestros países, que es muy fácil pues, comprar medicamentos y que no hay ninguna regulación sobre el uso de analgésicos. Y por lo tanto, pues hay un abuso del este tipo de tratamientos, ¿verdad? Eh, es importante hacer un buen diagnóstico, hacer una buena historia, llegar a un buen diagnóstico para llegar a un buen tratamiento, que es nuestro objetivo para que el paciente pues, resuelva su problema de cefalea. Eh, ¿Por qué se produce una cefalea? Pues el mecanismo de producción de una cefalea es cuando se activa un receptor del dolor eh, de cualquier estructura craneal inervada o por alteración de los nervios sensitivos craneales. Y en la diapositiva ustedes pueden observar que las estructuras craneales que son sensibles al dolor, pues son varias. Y eso explica la frecuencia tan alta pues, de este problema en la práctica clínica, ¿verdad? Entonces, desde piel, músculos, arterias, periósteo, los ojos, las cavidad nasal, senos paranasales, las venas, las arterias, meninges, nervios craneales, cervicales, pues son sensibles al dolor. Eh, y ya los mecanismos fisiopatológicos que producen una cefalea, pues hay varios. Tenemos la dilatación y tracción o inflamación de arterias o venas, ya sea intra o extracerebrales. La compresión, tracción, inflamación o isquemia de nervios craneales o cervicales. Y la contractura o inflamación de la musculatura craneal o cervical, que es lo que ocurre en las cefaleas tensionales. Y también cuando hay inflamación meningia o una elevación de la presión intracraneal.
La importancia del diagnóstico de la cefalea, sobre todo si estamos en una emergencia, una sala de emergencias, es poder clasificar la cefalea, eh, hacer una buena clasificación y poder diferenciar entre una cefalea benigna o primaria, que son las más frecuentes, afortunadamente, de una cefalea mucho más grave, que son las cefaleas secundarias. Bueno, las cefaleas, como se les mencionó, pues se dividen en dos grandes grupos, ¿verdad? Las cefaleas primarias, que se conocen también como benignas, que son las más frecuentes, y las cefaleas secundarias, eh, que son, pues que tienen, ya, pues, tienen un pronóstico pues, ya diferente, ¿verdad? Porque implican pues el otro tipo de patología. Entonces, cefaleas primarias, encontramos que son las más comunes. No encontramos ninguna causa subyacente. Ustedes pueden hacer todo tipo de estudios y no van a encontrar ninguna causa específica. El diagnóstico se hace a través de una buena historia, un buen examen físico, un examen neurológico, y generalmente para una cefalea primaria pues no se requiere de métodos diagnósticos, eh, salvo pues casos especiales. Dentro de este grupo pues, pues, a, a las cefaleas como las migrañas, a las cefaleas tensionales, que son las más comunes. Por otro lado, tenemos a las cefaleas secundarias, eh, que nos implican pues ya una lesión subyacente. Eh, por ejemplo, un tumor cerebral, o puede ser una cefalea secundaria a un trauma de cráneo, a una hemorragia, a infección o a enfermedad. Y por supuesto que estas sí requieren pues de pruebas complementarias tanto de laboratorio como pruebas de imágenes, ¿no? El diagnóstico de una cefalea pues se basa en una buena anamnesis, la base para eh, hacer el diagnóstico, eh, un buen examen físico, un examen neurológico y pedir los exámenes complementarios que sean necesarios. Por ejemplo, en la anamnesis pues investigamos antecedentes familiares, personales. En el caso de las migrañas, pues tiene una tendencia familiar, ¿verdad? Hay un factor hereditario muchas veces. Investigamos el tiempo de evolución para determinar si el problema es agudo o crónico, eh, las características de la cefalea, pues, si son episódicas, continuas, la duración de los síntomas, la frecuencia con que se presentan, el horario y la forma que se presentan, si son de origen, si se presentan en forma súbita o en forma gradual. Es importante definir la localización del cuadro de cefalea y poder determinar si es un cuadro de cefalea localizada o es una cefalea generalizada. Determinar el tipo de dolor, si es compresivo, lancinante, si es pulsátil, punzante, la intensidad, que podríamos clasificarla en leve, moderado y severo, en forma subjetiva, eh, y si hay algún síntoma de premonición que anuncie pues un cuadro de cefalea, lo que ocurre con mucha frecuencia en algunas migrañas, ¿verdad? Si hay síntomas asociados como náusea, vómitos, fotofobia, eh, fonofobia, lagrimeo, convulsiones, fiebre, vértigo. Los factores desencadenantes es importante investigarlos, si hay antecedentes de trauma, antecedente al uso de algún fármaco, falta de sueño, consumo eh, de alcohol, drogas, algunos alimentos, incluso el periodo menstrual, ¿verdad? Que puede causar también cefaleas. Si el paciente tiene historia o manifiesta síntomas de ansiedad, y los factores que ayudan a mejorar el cuadro de cefalea. Y
la interferencia con la vida diaria sin dificulta pues las actividades normales, ¿verdad? Tratamientos seguidos, es importante investigarlos. El examen físico, un examen físico completo que incluya pues evaluación tenemos que descartar la presencia de fiebre, descartar una hipertensión arterial, que también puede ser causa la hipertensión arterial puede ser causa de cefalea. Eh, Hacer un buen examen neurológico eh, y hacer énfasis en lo que es el fondo de ojo, ¿verdad? En el fondo de ojo si encontramos papiledema, este es un signo que nos indica hipertensión intracranial, entonces tenemos que tener eh, mucho cuidado pues con esta situación, ¿verdad? Entonces es importante hacer un buen examen físico y neurológico, investigar pulsos temporales, signos meningios, eh, determinar pues la presencia de trastornos depresivos o si el paciente es muy ansioso. Eh, y los exámenes complementarios generalmente se utilizan cuando sospechamos una cefalea secundaria. Podemos pedir hematología completa, estudios de bioquímica, eh, radiografías como desde una radiografía simple de cráneo, estudios específicos para descartar sinusitis, mastoiditis, eh, rayos X de columna cervical, si hay sospecha pues, de un trauma cervical o de cráneo, punción lumbar, si queremos descartar una meningitis o encefalitis. Y también están los estudios de imágenes como una tomografía craneal o una resonancia magnética que vendría a complementar lo que una tomografía no nos da, ¿verdad? Pero el diagnóstico de las cefaleas es clínico y muchas veces no se requiere pues, de estudios complementarios, sobre todo si es una cefalea primaria. Eh, ya mencionamos la importancia de hacer una buena historia, un buen examen físico para llegar a a un buen diagnóstico. Eh, ¿Cuáles son los signos de alarma pues, de una cefalea? Pues, de una cefalea, sobre todo si ocurre una cefalea intensa, inicio agudo en pacientes mayores de 40 años, pues sí nos debe de preocupar, ¿verdad? O cefaleas que no mejoran, tienden pues a tener un curso crónico. Si hay cambios en las características de las cefaleas, si interfieren con el sueño, si son cuadros muy localizados, si se acompañan de signos neurológicos o encontramos alguna alteración neurológica como eh, pérdida de la sensibilidad, alteración de la función motora, eh, alteración de reflejos, etcétera. Cefaleas progresivas, cefaleas que no ceden con tratamiento convencional, o las cefaleas que se acompañan de crisis, fiebre, náuseas, vómitos, o si encontramos signos meningios o encontramos papiledema a la hora de hacer fondo de ojo, o alteraciones en el comportamiento. Tomografía de cráneo está indicada pues, en toda cefalea de inicio agudo, o en pacientes con una evolución subaguda que no tienen una buena, que el cuadro pues tiende a agravarse, o si hay cuadros que están muy focalizados neurológicamente, o sea, hay pacientes que cursan con pérdida de la sensibilidad, de alteración de reflejos, alteración de fuerza muscular. Si encontramos papiledema, rigidez de nuca, fiebre, náusea y vómitos no explicables, o cuando no es clasificable por historia, ¿verdad? Y aquí se menciona tranquilidad para el paciente, solo que fuera un paciente muy ansioso, pero de lo contrario, no. Estas son las indicaciones de tomografía eh, cerebral. Indicaciones de punción lumbar, pues son tres, básicamente. Sospechamos una hemorragia subaracnoidea con tomografía normal y sobre todo si sospechamos de meningitis o encefalitis. Esas tres son las principales. Indicaciones de resonancia, pues la resonancia viene a complementar lo que la tomografía no nos
no nos puede, pues entonces, lesiones ya muy específicas como una hidrocefalia o problemas eh, cuando hay problemas en la fosa posterior o en la silla turca o el seno cavernoso, o si sospechamos algún tipo de trombosis venosa cerebral. Bueno, entonces ahorita pasamos nuevamente a la clasificación de cefaleas primarias y secundarias. Dentro del grupo de cefaleas primarias, las más comunes van a ser las migrañas. La cefalea racimos es una variante de migraña y las cefaleas tensionales, pero también están otras como las que pueden ver en la diapositiva, como la migraña paroxística, como las cefaleas por abuso de analgésicos, o las algias faciales como la neuralgia del trigémino, la neuralgia y el dolor facial atípico. Mientras que en las cefaleas secundarias vamos a encontrar las más comunes, pues las causas más comunes, meningitis, encefalitis, neoplasias o tumores cerebrales, ¿verdad? Pueden ser benignos o malignos, los ictus o accidentes cerebrovascular, eh, pueden ser isquémicos o hemorrágicos, las hemorragias subaracnoideas, hematomas suturales, o problemas de trombosis de senos venosos. Pero las más comunes pues serían las primeras, ¿verdad? Hasta hematoma. Cefalea primaria, pues las más comunes ya las mencionamos, la tensional, migrañas y la cefalea racimos, que es una variante de migraña, solo que esta cursa con lagrimeo. Tipos de migraña, pues algunas que tienen, hay una clasificación, migraña sin aura y con aura, ¿verdad? Las que tienen aura generalmente tienen síntomas premonitorios, el paciente pues ya, o la paciente refiere que antes de presentar la crisis pues ya tiene algún síntoma inicial, como puede ser náusea, pueden ver alguna, puede tener escotomas, o sea, pueden ver lucecitas o alguna alteración visual que pues les pueda anunciar la crisis de migraña. Hay varios tipos de migraña que pueden ver en la diapositiva, ¿verdad? Son varios subtipos y eso incluso lo pueden ampliar en su medicina interna, pueden ustedes revisar esta clasificación. Eh, Complicaciones de migraña, pues son dos las más importantes, el estatus migrañoso. Hablamos de estatus migrañoso cuando una migraña tiene una duración mayor de 72 horas. Y esto es una urgencia. Esto sí debería ser manejado por un neurólogo. Si un estatus migrañoso no se maneja adecuadamente, entonces hay riesgo que ocurra un infarto migrañoso, ya con complicaciones mucho más serias para el paciente. Eh, bueno, en este cuadro pueden ver más o menos cómo se comporta o cómo se localiza el dolor en los diferentes tipos de cefalea. Por ejemplo, en caso de una migraña, pues el dolor va a ser frontotemporal. La hipertensión nos va a dar un dolor occipital. El estrés nos va a dar entonces tienen cefalea tensional. Va a referir un dolor fronto eh, parietal y que muchas veces puede llegar hasta la región occipital. Entonces, una cefalea tensional y una hipertensión pues, pueden cursar con dolor en la región occipital. Por eso es importante también descartar una hipertensión arterial, ¿verdad? Migraña, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar una migraña? Pues ya le mencionamos que los criterios deben ser puramente clínicos, no se requiere de estudios diagnósticos y es importante determinar la duración, 4 a 72 horas es más o menos el periodo más común en el que ocurre una migraña. Si pasa este periodo, pues ya hablamos de la complicación que les mencioné anteriormente. Eh, por lo menos deben existir dos síntomas o dos características de las que vamos a mencionar a continuación para que ustedes puedan clasificar una migraña. La localización debe ser unilateral y el dolor es de tipo frontotemporal.
y el tipo de dolor es pulsátil. Solo con eso ya tienen ustedes su diagnóstico. Dolor unilateral pulsátil, y si está localizado en la frontotemporal es una migraña hasta que se demuestre lo contrario. La intensidad es moderada a severa y se puede agravar con la actividad física, y muchas veces se acompaña de síntomas como náuseas, vómitos, fonofobia y fotofobia, intolerancia al sonido y a la luz, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos podemos usar para tratar una migraña? Pues usamos los medicamentos que ustedes ya conocen, los medicamentos tradicionales. Podemos usar desde paracetamol o acetaminofén a la dosis habitual. Podemos usar ácidos, podemos usar medicamentos como naproxeno, ibuprofeno, eh, que pueden ser efectivos. Si el paciente no mejora con estos medicamentos, pues tenemos otras alternativas como el esquetoprofeno, 25 miligramos cada 8 horas, que es una buena opción. O usar el ketorolaco, que es a dosis de 30 a 60 miligramos por vía oral cada 8 o cada 12 horas. Si la migraña cursa con náusea, pues tenemos una alternativa de usar los antiméticos, que también pueden funcionar muy bien en estos casos, ¿verdad? Como medicamentos como la metoclopramida 10 miligramos o la domperidona 10-30 miligramos en 24 horas. Pueden resolver el problema de náusea y también el problema de migraña. Cuando no hay una buena respuesta al tratamiento convencional, que es los medicamentos que les mencionamos anteriormente, pues tenemos a los triptanes, que son los medicamentos más recientes, que son muy efectivos y que se administran para la crisis. Solo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de medicamentos, no están contraindicados con ergóticos. Los ergóticos también es otro grupo de medicamentos que se ha usado mucho para migrañas. También están contraindicados en pacientes con cardiopatía isquémica o con una hipertensión no controlada, que generalmente damos una dosis inicial que se puede repetir a la hora o a las 2 horas, un máximo de 2 cápsulas al día. Y luego continuamos con los analgésicos de rescate, que fueron los que mencionamos anteriormente. Dentro de este grupo, pues están, entre los triptanes hay varios, ¿verdad? Este fue el primero, fue el rizatriptán. Actualmente el que más se usa es el sumatriptán, en dosis de 50 a 100 miligramos. Este medicamento también se puede administrar por vía subcutánea, dosis de 6 miligramos. Incluso viene una aplicación para intranasal, 20 miligramos por dosis. Y también podemos usar también ketorolaco a dosis de 30 a 60 miligramos, ya sea IM o IV, cuando no hay una buena respuesta al tratamiento convencional, que son los medicamentos que vimos inicialmente. Si el paciente no responde al tratamiento, a los tratamientos que le mencionamos anteriormente, entonces, o está en un estatus migrañoso, esto ya es una emergencia, entonces tendría que ser manejado idealmente a nivel hospitalario, inicialmente por neurólogos o internistas. Entonces em, se usan analgesia de tipo parenteral, antieméticos por vía parenteral, se pueden usar opiáceos como la dolantita. Em, Podemos usar soluciones intravenosas para corregir los vómitos incoercibles. Podemos usar sedación parenteral con medicamentos como la clorpromacina, 25 miligramos, o diazepam, 10 miligramos. O como una última respuesta sería el uso de esteroides, ¿verdad? De dexametasona, 2 a 4 miligramos cada 6 horas. Sería el tratamiento para un estatus migrañoso. También se habla de un tratamiento profiláctico en casos de migraña. Hay indicaciones cuando la frecuencia de ataques cuando se da más de 3 ataques por mes, o si hay síntomas que causan mucha incapacidad, o si hay síntomas neurológicos focales. ¿Y qué podemos usar como tratamiento profiláctico o tratamiento preventivo? Usamos monoterapia durante periodos de 3 a 6 meses. Los más utilizados son los beta bloqueadores, medicamentos que
Inicialmente se usaron para hipertensión arterial hace 40 años, esos eran los medicamentos, 40, 50 años eran los medicamentos de elección para hipertensión arterial. Actualmente esos medicamentos pues ya no tienen poco uso para hipertensión, pero sí todavía siguen siendo útiles para el tratamiento de migrañas, tratamiento profiláctico con medicamentos como el propanolol, eh, medicamentos como el nadolol, incluso el atenolol, que es un medicamento que todavía se utiliza, sobre todo en pacientes embarazadas, se usa mucho pacientes embarazadas con hipertensión arterial, se usa el atenolol, va con problemas de preeclampsia, como una alternativa, aunque hay otros medicamentos que se pueden usar también, ¿verdad? Eh, Aparte de los betabloqueadores, podemos usar canceroantagonistas como la flunarizina, el dicardipino también. Eh, Se pueden usar también los medicamentos como los antidepresivos, como la amitriptilina, y otros medicamentos como el valproato, topiramato, naproxeno, robatriptán, que se pueden usar para migraña menstrual. Hay pacientes que tienen pues migrañas durante su periodo menstrual, entonces en este caso el naproxeno o el robatriptán serían los medicamentos de elección para estos casos, ¿verdad? Otro medicamento profiláctico sería el uso de los ARA2 y los IECAS en pacientes hipertensos con migraña. Entonces ahí podemos matar dos pájaros de un tiro, va a resolverle su problema de hipertensión y también controlarle su migraña usando un ARA2 y un IECA. Bueno, la cefalea en racimos, que también se conoce como clúster, es una variante de migraña, solo que esta causa ataques de dolor intenso unilateral y produce síntomas como lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, puede haber miosis, edema palpebral, pero afortunadamente pues, no es muy común. El tratamiento de la cefalea en racimos, pues ahí se usa el sumatriptán y se usa también oxígeno para las crisis, ¿no? Tratamiento profiláctico usamos en prednisona, verapapilo también se puede usar. Bueno, pasamos a las cefaleas tensionales. Las cefaleas tensionales también son muy, muy comunes, ¿verdad? En la práctica médica, sobre todo en pacientes que manejan mucha ansiedad o problemas de depresión, muchas veces pueden cursar con este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo hacemos la clasificación de una cefalea tensional? Pues generalmente son episodios que duran de 30 minutos a 7 días, con las siguientes características. La cefalea es opresiva, no eh, generalmente es bilateral, ¿verdad? A diferencia de las migrañas. Puede ser bitemporal o bioccipital, como habíamos mencionado. Eh, no se agrava con los esfuerzos físicos, a diferencia de lo que ocurre con las migrañas. Tampoco no cursa con náuseas ni vómitos, ni con fotofobia, ni fonofobia, a diferencia de las migrañas. Entonces, lo característico de una migraña es el dolor opresivo, no pulsátil, bitemporal, bioccipital, y pues básicamente esa lo que define pues estos cuadros, ¿verdad? Hay estos tipos de cefaleas tensionales. Sí, lo que define pues, una cefalea tensional es un dolor opresivo no pulsátil de tipo bilateral. Hay dos tipos de cefalea tensional. Puede ser una cefalea tensional de tensión periódica, menos de 15 episodios al mes. Y hablamos de cefalea de tensión crónica cuando hay más de 15 episodios por mes durante 6 meses. Y recuerden que esto es muy importante conocerlo. Una migraña puede transformarse en una cefalea tensional. Y como les mencioné, las cefaleas tensionales se asocian muchas veces a problemas de ansiedad. Y el abuso de analgésicos, pues no mejora los cuadros, muchas veces empeoran, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la cefalea tensional? Pues usamos el tratamiento sintomático, los mismos analgésicos que usamos para migraña, o sea, usamos podemos usar estos, ¿verdad? Paracetamol,
naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, los mismos medicamentos que usamos para migraña. Eh, y también se habla de un tratamiento profiláctico para cefaleas tensionales. Generalmente el tratamiento profiláctico pues consiste en usar antidepresivos, que pueden usar pueden ser medicamentos desde los antidepresivos más antiguos que conocemos, como la amitriptilina, la dosis de 10 a 75 miligramos día, o podemos usar los antidepresivos más modernos, como la paroxetina, el citalopram, sertralina, fluoxetina, que van a ser efectivos, ¿verdad? Y también pautas cortas de AINES, como el naproxeno, pueden ser útiles en estos casos. Bueno, cefaleas secundarias, pues las cefaleas secundarias sí, estas ya son motivo de preocupación, motivo de alarma, tanto. Ahí sí que nos tenemos que preocupar por este tipo de problemas, porque sí el pronóstico puede ser pues mucho más eh, delicado pues, para nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, dentro de las causas más frecuentes de cefaleas secundarias, pues está la arteritis de Horton o bueno, esta no es común en nuestro medio, entonces la vamos a obviar. Esto es común en países europeos, ¿verdad? En países nórdicos sobre todo, pero en nuestro medio no es común, entonces la vamos a obviar. Eh, Dentro de las causas más frecuentes de cefalea secundaria, pues tenemos a la meningitis y encefalitis, ¿verdad? Así que todo paciente con cefalea y fiebre, pues piensen ustedes en estas posibilidades. Hay que descartar una meningitis o una encefalitis. Sobre todo si hay síntomas como alteraciones pues, en el estado de conciencia, o si hay signos meningios como rigidez de nuca, o si ustedes encuentran el signo de Kerning o el signo de Brusinski. Acuérdense de sus clases de citología pues, para investigar estos signos. Eh, Sospechamos encefalitis cuando encontramos signos focales, si hay afasias, hay convulsiones, sobre todo si se asocia a una encefalitis de tipo herpética, ¿no? Está indicado pues el estudio de tomografía craneal, eh, y es importante hacer el examen de fondo de ojo. Eh, y la punción lumbar pues está indicada, pero previo a hacer una punción lumbar pues deberíamos de tener por lo menos hay que hacer un examen de fondo de ojo para descartar papiledema, ¿verdad? Y si el fondo de ojo no es concluyente, entonces por lo menos tener una tomografía para descartar hipertensión intracraneal, porque si hay hipertensión intracraneal, está contraindicada la punción lumbar. O si ustedes encuentran papiledema en el fondo de ojo, pues es una contraindicación también de punción lumbar, porque esto nos indica que hay una hipertensión intracraneal. Debemos investigar las características del líquido seborrhoraquídeo, la bioquímica, hacer cultivos. Las neoplasias pueden ser benignas como un meningioma, pues si es un meningioma, pues tienden a tener un pronóstico relativamente satisfactorio para los pacientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues aquí se ve una imagen, la imagen a nivel frontal, corresponde a un meningioma frontal derecho. Una paciente femenina, 68 años, con cuadro depresivo, 3 meses de evolución, incontinencia de esfínter, cefalea que la despierta, examen normal, y este es el hallazgo. Tratamiento pues, de un meningioma es un tratamiento quirúrgico, y como les digo, pues puede ser un tratamiento, la evolución puede ser satisfactoria. Los tumores malignos sí tienen un pronóstico mucho más delicado, más que una sobrevida, pues puede ser de meses o de 1 o 2 años. Paciente de 42 años, cefalea intensa, eh, con cambios cambios de, ¿cómo se llama? Eh, Como confusión mental, somnolencia.
Y esta imagen corresponde a un astrocitoma grado 4, es una neoplasia maligna con un pronóstico pues, bastante desfavorable. Siempre que cuando tengamos la sospecha de una cefalea secundaria, a neoplasia es importante tomar una radiografía de tórax, que muchas veces aquí puede estar el foco inicial, ¿verdad? Entonces, pacientes que tienen cáncer pulmonar pueden hacer una metástasis cerebral, entonces aquí podemos encontrar pues la causa del tumor, o al menos el origen primario. Los ictus isquémicos o hemorrágicos, pues aquí pueden ver esta imagen corresponde a un hematoma de ganglio basal izquierdo, una imagen que corresponde a un infarto isquémico parieto occipital izquierdo. ¿Cómo se llama? De verdad que el trigémino fue lo último que le mencioné. Eh, no, estamos por. Ahorita leo, doctor. Y no sé qué pasó aquí que me sacó la presentación. Estaba creo que en la 52, creo que era la diapositiva, o 51, ¿verdad? Sí, pues de las últimas, sí. Sí, hablamos del álgebra trigémino y del dolor facial atípico, que fue la última. Sí, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema, ¿les da alguna duda? Me gustaría que lo ampliaran en su medicina interna de Carlson, ¿verdad? Que leyeran ahí el tema para que usted lo pueda ampliar. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre Pues por Doctor, el disculpe, ¿será que nos podría compartir sus diapositivas? Fíjese que generalmente no acostumbro a hacerlo, pero pueden ampliar el tema ¿cómo se llama? En medicina interna de Carlson, ahí pueden ustedes ampliar el tema que fue todo lo que les mencionamos durante la clase, ¿verdad? Gracias, doctor. Sí. Bueno, si no hay dudas, entonces muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana en la siguiente actividad. Gracias, doctor. Feliz tarde. Que pasen buena tarde. Se cuida.